A nivel mundial, el delito más frecuente en Internet entre 2020 y 2022 fue la estafa, ocupando el 89.6% de los delitos que ocurren. De esta, la estafa amorosa o fraude amoroso ocupó el 45%. En México ocupa el 60% de los ciberdelitos. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga, y hoy te voy a hablar de un tema tabú, el fraude amoroso. Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Aquí ningún tema es tabú. El fraude amoroso es definido como esa situación donde el estafador o los estafadores crean perfiles falsos en redes sociales, atraen a una víctima a través de frases seductoras, persuasivas, enamoran a la víctima, que puede ser una mujer o un hombre, y después le solicitan un apoyo solidario, que suele ser económico, con un argumento de urgencia, de extrema urgencia, y si reciben ese apoyo solidario económico o de información, también llegan a robar información, pues consumen así el delito. Según el doctor Salvador Guerrero Chiprés, que es el presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 70% de las personas que piden ayuda emocional, de soporte emocional en las instancias gubernamentales, lo solicita por haber sido víctima del fraude amoroso. Nos dice también el doctor Guerrero Chiprés que las víctimas en su mayoría son mujeres, que van en edades de entre los 11 y los 75 años, donde el rango más alto de edad está entre los 46 y los 75 años, seguida de los 36 a los 45 años con un 22%. El primer rango de edad tiene un 30%. ¿Cuáles son las redes sociales donde más se comete este tipo de fraude? Te voy a decir. En Facebook se consume el 70% de este tipo de delito. En Instagram el 17%. En Tinder el 6%. En WhatsApp el 4% y el 3% restante en todas las demás. Estos datos exhiben que las mujeres somos mucho más vulnerables a vivir violencia digital y que es importante impulsar la deconstrucción del amor romántico para fomentar relaciones igualitarias y libres de violencia. Pero ¿cómo operan estos fraudes amorosos? Pues actúan sobre una base de la confianza. Se ganan la confianza de las personas, inventan un tema de emergencia, utilizan frases persuasivas y argumentos comunes que propician que la víctima se sienta que es el sueño de esa persona, que no existe nadie más, que se identifican completamente y después se les puede solicitar el pago para recibir un regalo o inventarse una emergencia donde necesitan apoyo solidario, como te decía, económico, de información, o pueden amenazarlas, extorsionarlas, o se inventan una crisis familiar, o incluso ya existe el criptofraude, donde te invitan a invertir en criptomonedas con ganancias muy altas y cuando quieres retirar tu dinero, pues te dicen que tienes que pagar muchos impuestos y que para hacerte el trámite necesitan toda tu documentación y tus datos y pues ahí es donde la víctima cae, ¿no? Y es estafada y es robada. ¿Cuáles son las consecuencias del fraude amoroso? Porque no va únicamente en torno a la desilusión, no es únicamente el sentirse usada o usado, el sentirse engañado. Dentro de las consecuencias de este fraude amoroso está la estafa económica, la afectación emocional que repercute incluso en la autoestima de la persona, en su autorrespeto, en su autoconcepto, en su autocuidado. El robo de información digital. Y esto es muy riesgoso porque puede darse robo en el empleo de la víctima, donde además la víctima se ve involucrada por haber dado esta información. De hecho, uno de los temas de ciberseguridad en las empresas hoy abarcan esta parte también, de cuidar que los empleados no estén en contacto con redes sociales y estar cuidando que no caigan en estas situaciones de fraude amoroso, ¿no? Este robo de información también puede hacer que se filtre dónde vives y que
seas víctima de asaltos a mano armada, de robo de auto con violencia, incluso de secuestro. Otras consecuencias son la trata de blancas, el homicidio e incluso el feminicidio. Este tipo de fraude, como ya te estás dando cuenta, tiene un gran impacto social, porque estos defraudadores, estos estafadores son expertos en la manipulación social, en la persuasión, en hacer que la víctima les entregue la información o el dinero por convicción propia, en nombre del amor, y esto hace que sea muy difícil atraparlos. Pero ¿cómo lo logran? Bueno, crean perfiles falsos en las redes sociales y buscan un patrón de víctimas, casi siempre mujeres en estas edades que te mencioné, mujeres solitarias, o entran a aplicaciones de citas o estas aplicaciones en busca de romance donde se anuncian, se plantean como posibles parejas románticas que han estudiado previamente a su víctima y siguen 3 pasos. Primero que todo, se acercan a la víctima tratando de identificarse con ella, se muestran con similitudes, con gustos parecidos, les hacen sentir que son, bueno, el sueño dorado y lo que siempre esperaron. Construyen una relación aparentemente confiable y muy intensa en este romanticismo. Después afirman estar en alguna emergencia y piden el dinero a su amante o novia digital. Como el estafador necesita que la víctima baje sus defensas, pues va a ser muy persuasivo, manipulador, le va a saturar con mensajes que al inicio son casuales, pero después cada vez es más la saturación de mensajes, de piropos, de frases de amor, de pruebas incluso, ¿no? De amor, dedicarles canciones, poemas, porque con esto, digamos que no les dejan pensar ni detectar las posibles banderas rojas. Los estafadores románticos no actúan solos. A veces son bandas de delincuencia organizada que contestan a quien le toque por turnos los mensajes de esa víctima enamorada o que se hacen pasar por abogados, choferes, médicos, asistentes, como pudimos ver en esta serie El estafador de Tinder, que pues narra justamente o el caso de un estafador que a nivel internacional engañó a muchas mujeres. ¿Cuáles son las estafas más comunes que suceden con este fraude amoroso? Pues el que se presenten como argumentos casos de emergencia, muchas veces emergencia médica o que tienen que ver con que están en la cárcel o son perseguidos, el chantaje y sobre todo dentro de este la presión para realizar actos íntimos, utilizar a la víctima como mula de dinero, incluirla en lavado de dinero o en mover fondos ilícitos, la suplantación de identidad o el robo de identidad robando los datos personales de la persona y estas estafas de cebo romántico donde se ofrecen estas oportunidades de inversión con altas ganancias falsas. ¿Cuáles son las fases que sigue este tipo de estafa y de fraude amoroso? Son 4 fases. La primera fase se llama captación. Es donde el estafador busca a la víctima, sigue un patrón, la analiza, revisa sus redes sociales, sobre todo sus intereses, sus gustos para después poderse mostrar desde la manipulación con esta intensidad de que se logren identificar y se sientan afines y pues acumula, digamos, recopila toda la información para seducir y persuadir a esa víctima. Después viene la segunda fase que se llama adulación. Aquí se presentan como personas con intereses y gustos afines y muy similares a la víctima, incluso sorprendidos, ¿no? Porque esto pueda suceder con frases como, qué increíble es que nos guste lo mismo, no creí encontrar a alguien como yo, pensaba que no encajaba en este mundo hasta que te conocí y mostrándose que pues la víctima es ese ser que siempre soñaron. Después viene una tercera fase que es el engaño. Aquí empieza ya la presión, el engaño casi siempre suele ser económico, les surge un contratiempo, piden ayuda en nombre del amor, ¿no? Y algo muy importante es que casi siempre estos estafadores viajan mucho, se muestran como que viajan mucho o son extranjeros y entonces estas presiones económicas tienen que ver con cumplir o incumplir leyes de aduanas o de otros países o estar siendo incluso extorsionados, chantajeados o en un lugar donde no tienen red de apoyo ante una emergencia y en nombre del amor pues piden esta ayuda. ¿Cuándo?
la víctima se da cuenta que ha sido estafada o le empiezan a pues prenderse, ¿no?, los focos rojos de alarma y reclama o encara al estafador, entonces viene la cuarta fase, se llama desenmascaramiento. Y ahí el estafador usa un lenguaje amenazante e incluso puede tildar a la víctima de no estar bien de la cabeza, de estar loca, de estarse imaginando las cosas, y puede llegar a ser muy, muy amenazante, incluso hostigarla y acosarla. ¿Cuáles son las características de un estafador amoroso? Vamos a ver que van a presentar inconsistencia en sus perfiles de redes sociales. Por ejemplo, te puede decir que vive en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero no habla un buen inglés. Vamos a ver que van a tener confesiones de amor muy rápidas. Te van a hacer solicitudes de dinero o de información de manera desesperada, ¿no? Y alardeando y nombrando el amor como la prueba, ¿no?, para que tú les ayudes, porque si ellos te aman y son capaces de dar la vida por ti, porque tú no puedes dar unos cuantos pesos. Te van a contar historias fantásticas. Están en medio de balaceras, de una guerra, los persiguen, les pasan cosas como de telenovela. Van a incumplir sus promesas, te van a decir que te hacen una videollamada, pero no va a suceder, o que te han enviado un regalo, pero algo pasó y se atoró, o ya te han pagado el dinero que les prestaste, pero una historia fantástica ocurrió y no logra llegar a ti. Suelen hacerse pasar como famosos. Te voy a dejar aquí una captura de cuando a mí un supuesto Keanu Reeves me mandó solicitud de amistad por Facebook. Y te puede invitar a tener conversaciones privadas, incluso motivarte que mandes videos o audios con los cuales después te puedan extorsionar. El estafador domina el lenguaje de una manera genial. De hecho, toda esta parte lingüística es una de las armas que más utiliza. Usan palabras y frases seductoras y persuasivas e incluso de manipulación y amenaza. Vas a ver que en su discurso constantemente utilizan los te amos, las palabras confianza, verdad, honestidad, para siempre. Y bueno, ¿cómo podemos protegernos de esta situación? Pues primero estar al tanto, conocer, informarnos sobre estas banderas rojas. Considerar siempre la posibilidad de que un perfil sea una estafa, sobre todo si es de reciente creación, si las fotos parecen de un modelo, son de un famoso, no comparte demasiadas cosas. Con frecuencia se muestran como soldados de guerra, veteranos de guerra, médicos, este tipo de profesiones que pareciera que dan la vida por ayudar a otros. Verifica esos perfiles de distintas maneras. Incluso hay grupos de mujeres donde se comparten solicitudes de amistad y otras han dicho, a mí también me llegó, a mí también, y así se puede descubrir. Ten cuidado con las solicitudes de dinero y datos personales. Ten cuidado si te pide videollamadas, te presiona con realizar actos íntimos, audios, y nunca es recíproco. Siempre tú mandas y ellos no. Si incumple las promesas. Busca el consejo de una persona de confianza si tienes sospechas, y sobre todo trabajemos en romper los mitos del amor romántico, porque eso es lo que nos hace caer en estas situaciones al idealizar a esa posible pareja. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga, y recuerda que aquí ningún tema es tabú. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.